relativa en este caso a también al amparo del mismo Estatuto de Autonomía y del Reglamento, solicitar del Gobierno de la Nación que se lleve a cabo un proyecto de ley para modificar el Código Civil, en este caso los artículos 17.1b y 22.2 de dicho código, y cuyo objeto es contemplar en relación con la adquisición de la nacionalidad española la singularidad que en Ceuta y Melilla supone la alta incidencia de nacimientos de extranjeros. Señor Carreira, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, como en la anterior propuesta, estamos hablando de una ciudad que, dada su situación fronteriza, terrestre, con Marruecos y con todo el norte de África, y dada también la excepción que tiene en cuanto al tratamiento del espacio de Schengen, permite pues que los residentes en la provincia de Tetuán puedan entrar a Ceuta solo con pasaporte. Simplemente con el hecho de tener pasaporte no se le puede negar el acceso. Antes se me olvidó decir, a partir de ahí no sabemos si se quedan, si vuelven, si regresan. Pero bueno, esto es un hecho. Esta situación excepcional, que además quisiera hablar de ella brevemente, porque tiene un origen en principio bondadoso, es decir, benigno. No es que a nuestro juicio, cuando se puso esta excepción, se pretendiese hacerle daño a Ceuta. Yo creo que ni muchísimo menos. Lo que se pretendía en aquel momento era precisamente proteger el comercio tradicional, que además era un pequeño comercio, un comercio minoritario que existía entre ambas partes y que era beneficioso para Ceuta y que era también beneficioso para la zona norte de Marruecos. Lo que pasa es que también es verdad que ese comercio, como consecuencia de la excepción de Schengen, ha ido creciendo hasta casi aplastarnos. Pero en este momento la excepción a Schengen ya no se comporta como originariamente se concibió. No se comporta para proteger ese comercio tradicional y pequeño comercio que hacía que hubiese prosperidad relativa entre ambas partes. Se está comportando como un efecto llamada, ahora sí lo voy a decir, monumental, que ha permitido el crecimiento desmedido de los residentes en la provincia de Tetuán y sobre todo en las localidades próximas a Ceuta, como consecuencia de la posibilidad tan sencilla, sin ningún control más allá de tener un pasaporte, que poder entrar en Ceuta y disfrutar de los servicios públicos que ofrece la ciudad de Ceuta. Sin contraprestación. Y no mire usted raro, señora Arostegui. O hablamos en plata o nos vamos por ahí a tomar unas cañas, si quiere. Pero aquí no se viene ya a disimular. Ya se acabó ese tiempo. El tema concretamente de la utilización de nuestro hospital universitario, los datos los da el INGESA, no son datos que tengamos nosotros, pero el INGESA sí da los datos y nos dice que más de un 30% de los alumbramientos o de los nacimientos que se producen en Ceuta tienen origen en mujeres procedentes de Marruecos. Claro, ¿qué sucede? Pues que nuestro Código Civil establece en este momento unas condiciones para adquirir la nacionalidad que hacen que con muy poco tiempo de residencia sea suficiente como para que se dé de alta como españoles a esas personas. Claro, esto puede ir a más, como ustedes comprenderán, porque a menos yo tengo casi la absoluta certeza de que no va a ir. Ceuta es muy atractiva desde muchos puntos de vista, porque Ceuta es una especie de isla en medio de un océano donde los servicios sociales no existen, donde los servicios públicos son prácticamente inexistentes, y en medio de ese océano hay una isla donde los servicios públicos son de altísima calidad. Sobre todo un servicio tan esencial como es la salud, que pagamos entre todos, que pagan todos los españoles, que pagamos todos los ceutíes, pero que está siendo utilizado también por muchísimas personas procedentes del Reino de Marruecos, porque no tienen ningún impedimento para entrar en nuestra ciudad y, naturalmente, nuestra normativa no impide que, ante una necesidad como es un parto,
pudiéramos optar por no atender a esas personas. Pero esto tiene consecuencias mucho mayores que el hecho del coste del servicio, que ya en sí sería digno de estudiar, y las consecuencias que esa prestación de servicio y su coste tiene también para la prestación del servicio para la que está inicialmente pensada, que es para atender las necesidades de los ceutíes. Porque, claro, se hace un hospital universitario dimensionado a la población de Ceuta y a la expectativa de crecimiento de la población de Ceuta. No se hace un hospital universitario pensando en que lo vayan a utilizar 150.000 personas. Se hace un hospital universitario pensando en la población de Ceuta y en sus expectativas de crecimiento. Bueno, pues este hecho singular pues, hace que en estos momentos entendamos que sea necesaria la modificación del Código Civil. Porque si se modifica el Código Civil en los términos que proponemos, si no se modifica, se dejaría una vía abierta para que los extranjeros no residentes nacidos en Ceuta y Melilla o los hijos de estos, en las circunstancias que hemos reseñado, puedan acceder a la nacionalidad española mediante la vía de carta de naturaleza que establece el actual Código Civil. Por lo tanto, en este sentido, el legislador debe tener en cuenta, a nuestro juicio, que nuestra situación de excepcionalidad requiere también una respuesta de excepcionalidad en la norma que regula la adquisición de la nacionalidad española. Por lo tanto, en este sentido, lo que proponemos al Gobierno de la Nación es la adopción de las medidas necesarias para la modificación de los siguientes preceptos del Código Civil, al objeto de adaptarlos a nuestras peculiaridades, a estas singularidades que fundamentalmente son dos: nuestra condición de frontera terrestre y nuestra condición de no aplicación de la norma Schengen, es decir, la exención de visado para los residentes en la provincia de Tetuán a la hora de venir a Ceuta. Y sería la modificación propuesta que se modifique la letra B del apartado 1 del artículo 17 mediante la adición del siguiente párrafo final. Igualmente, sería, ¿cómo quedaría? Se exceptúan los hijos de los extranjeros nacidos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y, en segundo lugar, se modificaría el apartado segundo del artículo 22 mediante la inclusión de este apartado final. En el caso de los hijos de extranjeros nacidos en Ceuta y Melilla, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en ambas ciudades autónomas, para acceder a la nacionalidad española por nacimiento se deberá acreditar la vinculación con España mediante la residencia legal continuada en territorio español durante un periodo mínimo e ininterrumpido de 10 años, frente al periodo general contemplado, bueno, que es el periodo general contemplado en el apartado 1 del Código Civil, frente al periodo de un año, que es el que establece en este momento la legislación. Muchas gracias. Gracias, señor Carreira. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como usted ha dicho, señor portavoz del Grupo Popular, proponen la modificación del artículo 17.1, apartado B, y el 22.2 del Código Civil. Nosotros tenemos que decir en este sentido que lo hemos manifestado anteriormente y tenemos que insistir ahora en la misma cuestión. Creemos que se trata de una oportunidad eminentemente política y es una medida totalmente electoralista. Tenemos que decir que después de 7 años y medio de gobierno del señor Rajoy, ustedes traen a pleno ahora esta propuesta y le preguntamos que por qué no lo han hecho antes, por qué no lo han hecho antes y por qué ahora. Pero también le preguntamos lo siguiente: ¿por qué no esperan ustedes a que pasen las elecciones generales y esto se lleva al Congreso? Se lo digo, señor Carreira, por si los suyos, espero que no, gobiernan, porque así no iban a tener ningún problema. Pero esa urgencia que le viene ahora, porque no la han hecho, ya le digo, los 7 años y medio anteriores. ¿Por qué no han tenido esa urgencia? Ahora sí y antes no. A nosotros nos resulta, desde luego, constatable el hecho de que Ceuta y Melilla, tal y como ustedes plantean en la propuesta, no pueden constituir una excepcionalidad en España y, sobre todo, en la aplicación del derecho civil común. Nosotros entendemos,
Sí, por si alguien no me ha entendido. Ceuta y Melilla no pueden constituir una excepcionalidad en España y en la aplicación del derecho civil común. A eso me he referido. Es cierto que en estas ciudades existen problemas específicos, todos los conocemos, de inmigración irregular, que, como es conocido, también este mismo problema se plantea en la península. Tenemos que añadir que en Ceuta, por la situación geoestratégica, que a veces lo ponemos en positivo y otras veces, pues a lo mejor algunos lo ponen en negativo, pues hay que añadir la proximidad de la frontera de Marruecos. Nosotros decimos, si no hay extranjeros también en la península. Lo digo por eso de la excepcionalidad que se aplique este tema en Ceuta y en Melilla. Entonces, le pregunto yo a este Gobierno, ¿es distinto un bebé que nazca en Ceuta a otro que nazca en Cádiz, de padres extranjeros? Pregunto, tal y como están planteando esta modificación en el Código Civil. Pero imagínense, hagan un ejercicio de imaginación, que lo que se pretende es modificar el Código Penal. El Código Penal para Ceuta y Melilla. Porque igual hay un delito que en Ceuta o en Melilla, me da igual, por cualquier circunstancia ocurre con mucha más frecuencia en estas ciudades. O pudiera ser que hay un delito determinado que ocurre con mucha frecuencia en Málaga, por ejemplo, o en Madrid. ¿Cambiaríamos por eso el Código Penal? Pregunto, ¿cambiaríamos por eso el Código Penal? No, ¿verdad? Pues esa misma reflexión, ese paralelismo, lo hacemos con el planteamiento que ustedes traen aquí. Yo les pregunto, ¿sería lo mismo si estuviéramos al lado de Alemania o de Francia? ¿Sería lo mismo? Y otra cuestión, tienen aquí su responsabilidad. Tienen aquí su responsabilidad. Igual hay que controlar mucho más y mejor el padrón. El padrón, los pisos pateras, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, para ello sería fundamental una coordinación clara y manifiesta con la delegación del Gobierno, indudablemente. Pero permítanme ustedes que, por otra parte, presentan esa modificación del artículo 22.2 del Código Civil, que permite la adquisición de la nacionalidad española con un tiempo de residencia de 1 año a los que hayan nacido en territorio español. Pues bien, en este sentido, a los únicos efectos de evitar la adquisición fraudulenta de la nacionalidad por la simple residencia de 1 año y para evitar los desplazamientos a territorio español con el único fin de alumbrar a los hijos y beneficiarse de ese tratamiento privilegiado, sería procedente que para su aplicación se exigiera, en todo caso, y no solo en Ceuta y Melilla, que los padres hubieran tenido residencia legal al tiempo del nacimiento. Yo muchas veces me quedo sorprendido y a veces también hay que hacer un alegato a algunos discursos próximos. Por ejemplo, no sé si ustedes han estado atentos al último discurso que pronunció nuestro rey, Felipe VI, con motivo de su última visita a Rabat. Esas declaraciones, pues se las recuerdo, les quiero hacer memoria al respecto, y dijo textualmente el rey Felipe VI. Frente al creciente auge de los partidos xenófobos y de los discursos hostiles hacia la inmigración, Felipe VI elogia en Rabat la contribución de los inmigrantes marroquíes al desarrollo de España. Y esto ha tenido lugar como consecuencia de un encuentro que han mantenido los reyes, o mantuvieron los reyes hace unos días, con la colonia española en Marruecos. Uno de los actos de su apretada visita de poco más de 24 horas al país vecino, donde tras instar a los residentes españoles en el país vecino, entre 10.000 y 15.000, a atender puentes entre las dos orillas del estrecho, Felipe VI ha querido recordar también a la extensa colectividad marroquí que vive y contribuye, sin duda, al desarrollo de España. Esto lo ha puesto de manifiesto nuestro rey Felipe VI en su última visita a Marruecos. Pero mire, yo lo que les quiero referir es lo siguiente. ¿Se está criminalizando a todas las personas que nazcan en España por el suelo en el que nace dentro del mismo territorio español? Le hago esta pregunta. ¿Y si naces en el ferry? ¿Qué pasa?
Imagínense ustedes que unos marroquíes están en trámite de la nacionalidad y que durante ese proceso o ese procedimiento tienen un hijo. La pregunta es, ¿tiene que esperar ese niño 10 años? ¿Tiene que esperar ese niño 10 años? ¿Y luego los padres obtienen la nacionalidad y el niño tiene que esperar? Y desde este grupo le decimos, ¿no confían ustedes en la policía? ¿No confían en los trámites que realizan los funcionarios de extranjería para dar la nacionalidad? Es que parece que no confían ustedes. Nosotros, desde luego, le planteamos lo mismo que hicimos en el asunto del pleno anterior, que dejen esto sobre la mesa, porque indudablemente nos parece que no es el momento. Nos parece que esto merece un estudio más detallado y más riguroso y que, bueno, ustedes mismos lo han dicho, dentro de unos días se va a disolver lo que es las Cortes Generales y que, por tanto, pues vendrá un próximo gobierno, como lo he dicho anteriormente. Si es un gobierno de su mismo color, lo tendrá más fácil. Ojalá que no sea un gobierno, me refiero, de su mismo color. Y si no, pues ya veremos lo que sucede. Pero, desde luego, más que nada, por parte de este Grupo Parlamentario Socialista, le decimos que, por favor, dejen este asunto encima de la mesa y, de lo contrario, si no lo hacen, pues tendremos que votar en contra. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, me van a permitir hacer alguna reflexión genérica en relación a la oportunidad de traer esto hoy a pleno, enlazándolo con el debate anterior. Y lo primero que me llama a mí personalmente la atención es que el Partido Popular, que ha pretendido erigirse durante toda la legislatura en adalid y defensor de la legalidad vigente, pues por lo visto ahora padece un arrebato de disidencia a la legalidad vigente y trae a bote pronto dos modificaciones, ni nada más ni nada menos, antes de la ley de menor, pero ahora del Código Civil, nada más y nada menos. Y esto pues parece cuando menos sorprendente, ¿no? Sorprendente porque modificar algo de la envergadura del Código Civil requiere de una situación que debería ser verdaderamente alarmante, preocupante y en la que estaríamos todos inmersos y que parece que no existe. Y me voy a explicar. Yo he pretendido escuchar atentamente la justificación de por qué el Gobierno pretende esta modificación legislativa. Y entonces, claro, ustedes lo han utilizado también anteriormente, han dicho que las lagunas del acuerdo Schengen producen una permeabilidad en esta ciudad que produce situaciones, en este caso, como la de los alumbramientos de personas marroquíes o de mujeres marroquíes, los partos de mujeres marroquíes en el hospital universitario. Parece ser que este es el fundamento de peso que trae hoy el Gobierno del Partido Popular para modificar nada más y nada menos que el Código Civil y en materia de nacionalidad. Argumento débil porque lo primero que podría plantearse uno es ¿por qué no se revisa el acuerdo Schengen? Si el acuerdo Schengen, ustedes han dicho que en materia de menores trae problemas, en materia de nacionalidad trae problemas y en algunos otros, materia comercial, materia económica, ¿por qué no se revisa el acuerdo Schengen? Siempre defendiendo los intereses de Ceuta, poniendo los intereses de Ceuta por encima de cualquier otra cosa. Y el acuerdo Schengen, como ustedes saben, se defiende no solamente aquí, no solamente en Madrid, sino también en Europa. Igual es algo mucho más efectivo y responsable que hacer, permítame, señor Carrera, decírselo, estos ejercicios de elocuencia que le reconozco, pero verdaderamente rigor ninguno, rigor ninguno. Por lo tanto, permeabilidad del acuerdo Schengen, uno de sus argumentos, que no entiendo por qué no se plantea su revisión, si tantos problemas está ocasionando a la ciudad. Segundo argumento, alumbramientos y partos en el hospital universitario. Vale. El dato oficial que da el IGESA es que un 30% de los partos que se dan en Ceuta son de mujeres marroquíes, el 30%. Después hay otro dato, que es la mortandad infantil. Un elevado porcentaje dentro de este 30%, pues padece esa mortandad, teniendo en cuenta pues, los argumentos esgrimidos por el IGESA de que no hay un seguimiento previo de ese parto, los embarazos no están controlados, etc. Vamos a ver de qué hablamos. Por tanto, allí habría que dar un número
Habría que dar ya un número en relación a las personas que vienen aquí y nacen aquí y que ahora veremos, no se sabe cuándo, van a optar a la nacionalidad y van a tener esa nacionalidad y la van a tener aquí en Ceuta. Porque, por lo visto, ese es el imaginario que ustedes plantean. Entonces, llama mucho la atención, repito, según datos del INGESA, 30% de partos de mujeres marroquíes y dentro de ese 30% hay un elevado índice de mortandad infantil. Lo primero que hay que decir, señor Viva, y usted lo sabe, es que este hospital universitario está financiado con fondos europeos precisamente por el hecho fronterizo. Así vienen las memorias. Así vienen las memorias. Por lo tanto, que nos rasguemos las vestiduras porque mujeres marroquíes pasen a dar a luz aquí, es que ya lo sabíamos, ¿eh? Porque es que nos lo ha pagado Europa precisamente por eso, porque había un hecho fronterizo. Y a partir de ahí, pues ahora entramos en el debate. ¿Cómo combatimos el uso fraudulento, según se denuncia aquí por parte del Gobierno en la motivación para modificar el Código Civil de nuestro hospital, teniendo en cuenta la permeabilidad de la frontera y la ineficacia del acuerdo Schengen? Pues ustedes deciden combatir todo esto modificando el Código Civil. Me parece a mí que han desenfocado un poco el tiro. Pero claro, es que parece aquí que la nacionalidad es algo que se regala, es algo... ¿Ustedes saben cómo está regulada la nacionalidad en nuestro Código Civil? ¿Ustedes saben las eminencias jurídicas españolas que han dedicado su esfuerzo a plasmar en la legislación vigente los derechos de adquisición de la nacionalidad española? Que aquí parece que la nacionalidad se va al mercado y se compra. Entonces, me parece a mí que tienen un discurso que han comprado de alguien que va vendiendo una especie de invasión que no se corresponde con la realidad. Que no se corresponde con la realidad. Usted ha dicho, señor Carreira, y eso me parece a mí que debería corregirlo, que por el mero hecho de nacer en España, estas personas van a tener un derecho preferente a la nacionalidad española. No es verdad. No es verdad. Entonces, el ius solis, el derecho que se adquiere por nacer en el territorio, no se adquiere como usted dice. Fíjese, esta persona tiene que tener previamente a uno de sus progenitores que también haya nacido aquí. Empiece usted a calcular los plazos y los tiempos, ¿eh? O sea, ese niño que nace ahora aquí, de forma fraudulenta, como usted denuncia, en el hospital, tiene que tener previamente a su padre y a su madre también nacidos aquí, o en algún punto del territorio nacional. Y después de esto, señor Carreira, tiene que tener residencia. Sí, pero tiene que tener residencia. O sea, tiene que tener un progenitor nacido aquí, que él nazca aquí y un año de residencia legal continuada. Pero esto no queda aquí, señor Carreira. Esto le da derecho a pedirla. Esto le da derecho a pedirla, que es lo que usted olvida. ¿Usted sabe los filtros que tiene la nacionalidad española? Eso lo voy a decir yo. La nacionalidad española la concede un juez. En un expediente que se lleva en el registro civil. ¿Y usted sabe quién participa? Y le voy a decir lo de Ceuta, que en otros territorios no es como en Ceuta. ¿Usted sabe quién participa en el desarrollo de ese expediente para su posterior concesión? El juez, el fiscal, el Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia. La Policía Nacional. La Policía Local. Esto obviando, evidentemente, el filtro educativo de arraigo en la sociedad española que debe acreditar esa persona para poder acceder a la nacionalidad española. Que usted sabe ahora que hoy por hoy pasa por un examen. Por lo tanto, a mí me parece que ustedes no tienen bien enfocado esto o han cogido un discurso de alguien que habla de una invasión que por lo visto le va a dar muchos votos y hay que combatir esa invasión que no existe. Si hablamos de invasión, dígalo usted claramente. Y si hablamos de uso fraudulento de recursos que usted dice que deberían primar para los españoles, para los nacionales, que podemos debatirlo también, pues no hable de nacionalidad. Vamos a hablar del hospital y de por qué ese hospital, y por qué la frontera es permeable, del acuerdo Schengen y todo esto. Pero con hacer esa mezcolanza, ese cóctel, lo único que ayuda es para generar inseguridad jurídica. Y ahora vámonos a la excepcionalidad. Ustedes confunden excepcionalidad con singularidad. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. La singularidad, evidentemente, es obvia por razones objetivas en esta ciudad. Ceuta es España, pero está donde está, limita con quien limita, tiene sus condicionantes geográficos y, evidentemente, eso es singularidad. Ahora, plantear de forma sistemática, como hacen ustedes esta mañana, excepciones
a la legislación vigente en materia del territorio, le hace un flaco favor. Le hace un flaco favor a la soberanía y la españolidad de Ceuta y Melilla, Esto ustedes no lo quieren ver, pero esto usted, si lo habla con juristas, se lo dirán. Esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, defender España no es hacer esto, Esto a lo mejor le podrá a usted dar votos si usted dice vamos a frenar la invasión islámica, que lo dice Vox. Si eso es el discurso que su gobierno ha cogido ahora, vale, es una locura, como las que nos tiene acostumbrada Vox, pero no nos tenía acostumbrado el Partido Popular. Bueno, ahora el señor Casado a alguna locura también nos tiene acostumbrado. Pero bueno, el Partido Popular, por eso decía que usted, el señor Viva, el gobierno de la ciudad, parece que ha perdido cierto rigor y cierta responsabilidad. O sea, a mí me parece que esto deberían ustedes mirárselo. Ya se lo he dicho, un juez, un fiscal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional, la Policía Local, previo al examen, para ver ese arraigo con respecto a la sociedad española, la cultura española y la historia de España. ¿Y ustedes creen que cualquiera puede venir aquí y tener derecho a la nacionalidad y quedarse con la nacionalidad? ¿Ustedes saben cuántas nacionalidades han dado en Ceuta en el último año? Sería un dato con el que usted debería haber empezado la propuesta. Usted dice, es que aquí en Ceuta el año pasado hemos dado 10.000 nacionalidades a ciudadanos marroquíes. Y esto sí es una invasión. Señor Carrera, yo se lo firmo, Yo se lo firmo. Pero usted tiene los datos. Voy a esperar a que usted lo diga. ¿Usted tiene los datos de cuántas nacionalidades hemos dado en el último año? Ahora no me cuente usted a sus hijos y a los míos, que eso también cuentan, Sí, claro, nacionalidades. Si usted nace su hijo, es una nacionalidad más, computa en el registro civil, y el mío también. Pero de ciudadanos extranjeros con residencia legal. Dígame usted el dato, que tanto le preocupa. Y le repito, para preservar nuestros recursos, para que nuestros recursos funcionen, nosotros los primeros. Pero vamos a dar datos. El de Ingesa habla de un 30% de partos y después, acto seguido, habla de mortandad. ¿De qué estamos hablando, señor Carreira? ¿De qué estamos hablando? Gracias, señor Mohamed. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, no quiero reproducir lo que ya esgrimí en la anterior sesión extraordinaria, la de hace unos minutos, en cuanto a la legalidad de esta propuesta, en cuanto a la falta de cumplimiento de lo que exige el reglamento. Pero sí que voy a decir que ustedes con la misma, con lo que traen hoy aquí, pretendiendo saltarse, como digo, la legalidad, la Constitución, cosas sencillas, que después, por cierto, ustedes acusan a otros de golpistas, solamente están buscando un interés claramente electoralista con propuestas que saben ustedes perfectamente, el alcalde presidente el primero, que no tienen ningún recorrido porque las Cortes se disuelven la semana que viene. Así que ya nos dirá usted para qué sirve esta propuesta. Posiblemente ustedes pretenden con la misma parar la sangría de votos que prevén que se les escape por la extrema derecha, y como no han sido capaces de revalidar el voto y menos aún la confianza, porque no ha existido un resultado de todos estos años de desgobierno, decía bien el señor Carreira antes, pues ahora traen este tipo de propuestas como que van a solucionar ustedes algo que lo único que hacen es precisamente echarse tierra, en tanto en cuanto no han puesto nunca el interés ni la lupa en los problemas reales y cotidianos de los ceutíes y solamente en lo que a ustedes les pueda reportar algún tipo de rédito electoral. Vuelvo a insistirles que falta el informe sobre legalidad, que no sobre oportunidad, de la Secretaría General. En este tema también, efectivamente, existe un copia y pega con un número de registro diferente, pero que no hace que haya ningún atisbo de incertidumbre acerca de la legalidad de esta propuesta. Y lo que pudiera pasar, en caso de que esto pudiera llegar a leerlo alguien en Madrid, como decía el alcalde presidente, es que se rían de ustedes, porque algunos afortunadamente no vamos a ser cómplices de esto, y del ridículo que ustedes hacen con semejantes propuestas tan bárbaras. Nada dicen, como digo, si se afirma o se niega que la modificación del Código Civil se atenga a las normas del ordenamiento constitucional. Ya le he advertido antes de lo que dice el 72.3 del reglamento de la Asamblea, y ese razonamiento de legalidad sigue siendo absolutamente inexistente. Traen una propuesta que atenta contra principios constitucionales, como quien echa un huevo a freír, y pretenden, como digo, hacernos encima a Ceuta y a Melilla distintas
Pretenden ustedes una especie de ordenamiento jurídico para la metrópoli y otros para los territorios de ulterior. Eso es lo que significa esta propuesta y lo que hace que se aleje mucho de defender la españolidad de esta tierra. Señalan ustedes, además, en el informe que han aportado, que con la ordenación actual, lo dicen textualmente, y en las circunstancias que concurren en ambas ciudades se podría acceder a la nacionalidad española de origen si uno de los progenitores ha nacido en España o bien con el requisito de solo un año de residencia. En el primer caso sí sería de origen, en el segundo caso es por adquisición, algo muy distinto y que sigue otro procedimiento administrativo, pero a ustedes parece que les da igual porque lo único que pretenden es crear cierta confusión como hacían antes en cuanto a los datos. Y pretenden engañar con una propuesta que no tiene ni fondo ni forma legal. Alegan que el año de residencia legal del nacido en España permite obtener la nacionalidad, pero obvian que para acceder a esta nacionalidad por residencia hay que cumplir más requisitos que son obligatorios. El artículo 22 del Código Civil dice, en sus puntos tercero y cuarto, que en todos los casos la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Y el punto 4 dice que el interesado deberá justificar en el expediente regulado por la legislación del registro civil buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. Esto es lo que dice el Código Civil. Pero no solo es necesario residir, sino que debe residir legalmente y, sobre todo, tener el suficiente grado de integración. Y respecto a esta cuestión, nuestra jurisprudencia, concretamente nada más y nada menos que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, viene diciendo que la integración social deriva de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales españoles, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, del grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como el arraigo y estructura familiar, todo lo cual ha de ser justificado por el interesado o desprenderse de las actuaciones reflejadas en el expediente. Continúa diciendo que hemos de convenir que el conocimiento adecuado del idioma español es un dato de singular relevancia a la hora de valorar el suficiente grado de integración en la sociedad española que se exige para la obtención de la nacionalidad de nuestro país. Así se ha resaltado en numerosas sentencias. Es decir, que nuestra jurisprudencia ya exige una serie de requisitos que elevan el control sobre la integración de quienes se postulen a obtener la nacionalidad española y que deben ser recogidos y avalados en un expediente administrativo. Por lo tanto, obtener la nacionalidad española no es llevar un año viviendo en Ceuta o en Melilla por haber nacido en uno de sus hospitales. No engañen ustedes a la gente con ese argumento. Nuestra ley les obliga a todos esos nacidos en España, sin nuestra nacionalidad, ya sea en Vigo, en Santander o en Las Palmas de Gran Canaria, que estén integrados en nuestra sociedad. Y lo hace porque todos los españoles y españolas, evidentemente, somos iguales ante la ley, vivamos en Ceuta o vivamos en Castilla y León. La modificación legal en la que se incluyó, además, este cambio de solicitar solo un año es la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, que entró en vigor al año siguiente, el 7 de enero de 1991, es decir, hace 28 años. 28 años. Y ahora, ¿se acuerdan ustedes que debido a este artículo se va a producir una supuesta invasión? ¿En base a qué datos? No lo sabemos porque no han dicho ustedes nada. Según los datos que sí ha facilitado el Gobierno de España, en los últimos 14 años, y yo le voy a dar datos, para los que existen datos individualizados, las nacionalidades otorgadas por residencia en nuestra ciudad, como digo, en los últimos 14 años, se han elevado a 2.336 personas, sobre un total de 1.285.680 nacionalizaciones por residencia efectuadas en todo el territorio nacional. Es decir, solo un 0,18% del total son las que se realizan en Ceuta. Todas estas nacionalizaciones suponen un 2,74% del censo existente en nuestra ciudad en el año 2018 y en España suponen un 2,80% del total de los españoles. Según estos datos que le acabo de dar y que puede cotejar porque son públicos, el porcentaje de nacionalizaciones por residencia realizadas en nuestra ciudad no tiene ninguna peculiaridad excepcional.
en cuanto al número de personas que la adquiere, ya que se encuentra dentro de los parámetros normales del resto de España. Y si acudimos a la procedencia de los nacionalizados, en toda España en estos 14 años se han nacionalizado un total de 201.141 marroquíes, de los que en Ceuta lo han hecho 2.064 personas, lo que supone el 1,03% de los marroquíes nacionalizados en toda España. Los marroquíes nacionalizados suponen un 0,44% de la población española y en Ceuta este porcentaje se reduce al 0,19%. Estos datos tampoco parecen indicar que se esté produciendo esa supuesta invasión a la que algunos aluden para ocultar su racismo. ¿Para qué lo vamos a negar? En cuanto al acceso a la nacionalidad por residencia, teniendo en cuenta que en estos datos no se especifica el tiempo de residencia que llevan los adquirentes, no parece deducirse que tengamos una característica especial que se deba regular de una forma distinta al resto de los españoles. Lo que sí que deberían hacer ustedes, deberían haberlo hecho hace tiempo, haberlo comenzado hace tiempo, es un mejor control del padrón municipal. Ustedes son los máximos responsables y se les ha ido de las manos, lo reconozcan o no. Es que han hecho ustedes una gestión tan nefasta que se habla de los pisos patera como si fuese algo normal. Pisos en los que puedan estar empadronadas hasta 30 personas. Y por otro lado, nos hemos encontrado, concretamente nosotros en nuestro grupo municipal, a españoles, a chicos y chicas ceutíes, a los que se ha dado de baja en el padrón por haberse ido a hacer un Erasmus. O sea que ustedes, el control del padrón municipal, no sabemos ni cómo lo hacen, ni si es que realmente tienen algunas pautas para controlar el mismo. Por lo tanto, esta propuesta que ustedes traen, como la anterior, pues ni tiene una base legal, dado que, insistimos, atentan ustedes a la Constitución y a nuestras leyes. Van a hacer ustedes el ridículo absoluto si a ustedes se les ocurre plantear esto en Madrid. No tiene ningún argumento estadístico, lee datos oficiales del Gobierno de España que puede ver cualquiera. Y, desde luego, lo único que hacen es pues, una propuesta electoralista, en vez de hacernos más españoles, tampoco nos va a hacer muchos españoles, como su anterior presidente decía. Muchas gracias. Gracias, señora Mez. Señor Vargas, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues nada, vamos a modificar el Código Civil en esta mañana. Hombre, la propuesta anterior era modificar una ley orgánica, que es más difícil, pero evidentemente que ustedes planteen una modificación del Código Civil por el significado que tiene esta ley y su carácter general, creo que sigue estando vigente el Código Civil del siglo XIX, con todas las modificaciones posteriores, pero quiero decir que es una ley difícil de modificar. Y que ustedes lo planteen, como decía antes, señor Carreira, bueno, a ver si funciona. No creo, insisto, que sea el mejor uso que se pueda hacer de ese derecho que tiene la ciudad de Ceuta, como decía la secretaria, de iniciativa legislativa. Y se lo voy a decir desde el principio. Usted me invitaba al finalizar la anterior exposición a votar en contra. Yo he dicho porque se iba a abstener Ciudadanos, porque entendemos que el problema, la situación que exige una solución está ahí en ese caso. Pero en este caso no, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. No podemos ni siquiera abstenernos en esta propuesta de modificación del Código Civil, porque nos parece aún más barbaridad que la anterior. Y seguimos hablando, usando la palabra ridículo. Ridículo para este Gobierno, ridículo para la Asamblea de Ceuta y ridículo para la ciudad de Ceuta si ustedes siguen adelante con esta intención. Yo les pido que lo dejen encima de la mesa. ¿Cuáles son los supuestos de hecho, la motivación de esta propuesta? Al parecer, según ustedes,
se está modificando de una forma fraudulenta la regla general de residencia para obtener la nacionalidad e incluso la condición de español de origen. Y esto se debe a una asistencia sanitaria que presta Ceuta, dicen, con carácter humanitario. Este es el origen del problema que termina afectando al régimen de nacionalización y al Código Civil, la asistencia sanitaria de carácter humanitario que se presta aquí en Ceuta. Pero el problema, a nuestro entender, no es esta asistencia sanitaria. El problema es las condiciones en las que se presta esta asistencia sanitaria. Porque no hay ninguna. Porque esta asistencia sanitaria se presta porque sí, no se sabe a quién y desde luego sin ningún tipo de regulación ni condición. Una pasaba por aquí en este caso, y tiene un niño en el Hospital Universitario de Ceuta. Ustedes hablan, cuando sale este tema, de colaboración con Marruecos. No hay ninguna colaboración con el país vecino. No hay nada que dé soporte a la prestación de este servicio. Simplemente acuden al hospital y reciben asistencia sanitaria. Ese es el problema y el quid de la cuestión, a nuestro entender. Las condiciones en las que se presta esta asistencia sanitaria, que no son ninguna. No hay ninguna condición, no hay ningún pacto entre España y Marruecos, entre Ceuta y la provincia de Tetuán, para prestar asistencia a sus nacionales con ninguna condición. Es que no ponemos ninguna condición, simplemente se presta. Eso es el primer punto que queremos tener en cuenta. El segundo punto es, ¿desde cuándo se produce esto? ¿Desde hace 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años? ¿Desde cuándo se presta asistencia sanitaria a la población marroquí, normalmente de la provincia de Tetuán, en estas condiciones? Con las consecuencias inevitables de nacidos en España, de cara a la nacionalización que pueda darse en un futuro y a la condición de tener esa condición de español de origen. Pues desde luego, desde hace mucho tiempo. Pero ustedes de repente, y me voy a repetir, a 8 meses de las elecciones, perdón, a 8 semanas de las elecciones, ustedes dicen que la situación requiere la adopción urgente de medidas. Como es algo que lleva pasando los últimos 30 años, pues la situación requiere la adopción urgente de medidas. Pero evidentemente no tiene nada que ver con lo que viene en 8 semanas. ¿Qué es la propuesta? Yo no me voy a repetir y voy a hablar que esta propuesta se la van a hacer a un gobierno finiquitado para que lo lleven a unas cortes a punto de ser disueltas y que tiene que conseguir una aprobación previa del Consejo de Ministros y unas mayorías en el Congreso que desde luego no tienen asegurada para nada, porque esto es un intento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Y qué es lo que ustedes quieren? Y ustedes lo que quieren es que se exceptúe a los hijos de los extranjeros nacidos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla del régimen general que establece el Código Civil, que en el caso de los nacidos en Ceuta, perdón, de los nacidos en España, es una antigüedad en la residencia de 1 año.
Y ustedes quieren exceptuar los hijos de los extranjeros nacidos en Ceuta, de todos los extranjeros. Cualquiera que nazca en Ceuta de padres no españoles, ustedes quieren que se le aplique este régimen, que se le saque de lo contemplado hoy por hoy en el Código Civil. Se olvidan que hay otros requisitos aparte del nacimiento, que sería la residencia y sería los requisitos de hablar la lengua española. Ustedes eso lo obvian. Se quieren centrar en las consecuencias de haber nacido en territorio español. Y la primera reflexión que nos viene a la cabeza es ¿por qué no lo han hecho en 20 años? ¿O en los últimos 18? ¿O en los últimos 4 años? Esas medidas que hay que adoptar con carácter urgente. Eso es lo primero, pero es que lo segundo es peor, nos gusta mucho menos. Porque para ustedes, a partir de ahora, si tuviéramos en cuenta esta propuesta, los hijos de extranjeros que nazcan en España tienen un régimen y los que nazcan en Ceuta y Melilla tienen otro. Suena muy mal. Suena muy mal. Nosotros preferimos pensar en alternativas que no hagan de Ceuta una excepción en su carácter de territorio español. Y creemos que las hay. Evidentemente no las van a escuchar, o las van a escuchar, pero no tengo muchas esperanzas de que las atiendan. Pero ¿por qué no se centran ustedes, en lugar de en la cuestión de la nacionalidad, en los requisitos que hay que tener para registrarse en el registro civil? Los requisitos que establece el registro civil para registrar a los nacidos, o en los requisitos que se exigen para expedir el libro de familia. Le aseguro que es mucho más fácil introducir cambios en estos dos ámbitos que en el régimen de nacionalización. Y hay otra solución, yo creo que más fácil y que va en la línea de lo que he dicho al principio, de que quieren solucionar unas cuestiones que derivan de cómo se presta la asistencia sanitaria a nacionales de Marruecos en Ceuta, quieren derivar de esa situación cambios en el régimen general de nacionalización. Y yo les voy a hablar, no sé si lo conocerán ustedes, del Hospital Español de Tetuán. En colaboración con la Seguridad Social marroquí, en 1999 se reformó íntegramente el pabellón Varela con fondos de la ECIP, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, creando una maternidad. Ha funcionado a pleno rendimiento durante 8 años, dirigida a la asistencia sanitaria materno-infantil, especialmente de partos difíciles y prematuros. Para ello contó con todas las instalaciones apropiadas, con un moderno quirófano y con una unidad de neonatos de cuidados intensivos. La administración de la maternidad fue encomendada a la Fundación Clinic y la técnico-médica a la Seguridad Social marroquí, que existe la Seguridad Social marroquí. Pero esta maternidad del Hospital Español de Tetuán cesó la actividad en el año 2007. En 2012 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud marroquí para transferir los equipos y material sanitario con destino al Hospital Civil de Tetuán. Y con esto se puso fin a la maternidad del Hospital Español de Tetuán y al servicio que prestaba. Hombre, se me ocurre que algo podría cambiar la situación si lo que planteásemos fuese en esta dirección
para que la asistencia sanitaria que se preste aquí en Ceuta tenga unas condiciones y se regularice, no sea fruto, como ustedes mismos dicen, en su propuesta, que incluso la situación actual termina generando hasta mafias, o sea, el modo como prestamos esa asistencia sanitaria termina generando hasta mafias que la fomentan. Eso dicen ustedes y lo recogen en su informe. Todo menos, y me va a perdonar que la califique de estrafalaria, esta propuesta de modificar el Código Civil y el régimen general establecido para obtener la nacionalidad española, que haría a Ceuta y Melilla una excepción, como ustedes piden, al régimen general que se aplica a los nacidos en cualquier territorio español. Muchas gracias, señor Vargas. Señor Carreira, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ustedes quieren convertir el debate político en un debate jurídico. No es la única excepcionalidad o singularidad que en materia de derecho civil hay en nuestro país. Hay unas cuantas. A lo mejor no en materia de nacionalidad, ¿no? Pero sí en otras materias del derecho civil. Sí, y precisamente territoriales. Precisamente territoriales. Sí, precisamente territoriales. Por lo tanto, no les hace menos españoles esas excepciones que existen, ¿eh? No. Naturalmente tienen que ver muchas veces con fueros, con historia, con... Bueno, bien, pero no les hacen distintos. Sí, pero es que la historia se construye día a día, señor Mohamed Ali. La historia se construye día a día, caso a caso, momento a momento y tiempo a tiempo. Son ustedes muy conservadores, francamente. Sí, debe ser por la hora, sí. Lo cierto es que todos los argumentos que ustedes han dado respecto de que confundimos singularidad con excepcionalidad se han caído con esto que les acabo de decir. El Código Civil, que viene del siglo XIX, probablemente desde la época de Napoleón, ha tenido más modificaciones que el pelo del señor Aróstegui. Por lo tanto, que tenga alguna más tampoco es un problema que tenga por qué asustar a nadie. Lo que pasa es que a ustedes les asusta que se haga una propuesta desde aquí. ¿Les parece? Han dicho que va contra la soberanía nacional de Ceuta y Melilla, ha dicho alguno. En algún caso ha hablado de racismo la señora Ahmed. Usted la llama estrafalaria. En definitiva, todo lo que se nos ocurre a nosotros es una desgracia. Y además, y siempre con lo mismo, ¿y por qué se les ocurre ahora? Pero si la pregunta no es por qué se nos ocurre ahora, la pregunta es, ¿le parece bien? Pues si no le parece bien, con decir que no, es suficiente. Si lo importante de una cosa no es cuándo se plantea, sino si es buena o si es mala. Vamos a ver. La obligación que tiene la sanidad española de atender, la sanidad española, no la CEUTI, la española. Casos de urgencia, es obligatorio atenderlos. Gestantes durante embarazo y parto, es obligatorio atenderlo. En toda España. Menores de edad, es obligatorio atenderlos en toda España. Urgencias vitales. Estos supuestos se atienden sin condiciones, es decir, no se le pregunta a nadie ni por qué, ni de dónde viene, ni de dónde va. Esa es una condición de nuestro Estado social. Pero lo cierto es que en el Estado social existe el uso, como en todas las cosas en esta vida, igual que conducir un coche o, no sé, o cualquier otra cosa, y también existe el abuso. El abuso en el que no quiero tampoco en absoluto culpar a las personas que utilizan el servicio, porque seguramente lo necesitan. Porque seguramente en su país o en sus países de orígenes no encuentran esa atención. Y es normal, y es lógico que cuando ven una ciudad que está próxima, a la que pueden entrar gracias a una excepción, que por eso no la hace menos española a la ciudad.
en la que pueden entrar sin que nadie les ponga ninguna cortapisa, pues es normal que pretendan usar un servicio público mejor que un servicio público, no que sea peor, que es absolutamente inexistente si no lo pagan. Cuando aquí es gratis. Sí. Esa es la seguridad social del vecino. Usted o paga o ni inyección. Vamos, llévese la propia jeringuilla si quiere, porque si no, no le pone ni la inyección. Cómprela usted además. Sí, ese es el carácter general. Sí, sí. Yo sé lo de lo que le estoy hablando, ¿eh? No me lo estoy inventando, ¿eh? Sé de lo que le estoy hablando. Es normal que, por lo tanto, los servicios públicos de Ceuta, y la salud no es un servicio público como otro más, es, yo creo que el más importante de todos, junto con la educación, pues haga que se utilicen por parte de aquellas personas que no lo ven fácil en sus zonas de origen, la salud en Ceuta y la educación en Ceuta para mis hijos, que son de los dos problemas que estamos hablando hoy, con las consecuencias que eso tiene. Ya no para los servicios públicos, porque si no va a decir el señor Arosti que estamos sembrando el odio, porque la culpa la tienen ellos, y yo he dicho desde el principio que la culpa no la tienen ellos, la tienen sus gobiernos, porque son países con recursos, por lo menos el que tenemos al lado. No son un país pobre, ¿eh? Aunque esté mal distribuida la renta per cápita, aunque no se haya el gobierno preocupado de hacer estructuras económicas que vayan en la dirección que hemos hecho en España durante mucho tiempo, de que los servicios públicos lleguen a todo el mundo. Pero no es un país pobre en absoluto, es un país que tiene recursos. Desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista portuario, desde el punto de vista cultural. Es decir, es un país rico y es un país con muchas posibilidades y que está intentando competir en el mundo en el que vivimos, pero que necesita establecer unas estructuras de asistencia social al conjunto de sus ciudadanos, pues para que sea un país homologable a lo que podemos ser nosotros. Esto hace que a Ceuta vengan, que el efecto llamada se produzca. Y establecer una excepción como la que nosotros hemos planteado, a ustedes les parecerá estrafalaria, extraña, singular, que nos aleja del conjunto, que no nos aleja de nada. Nosotros somos un territorio tan singular como aquellos que defienden sus singularidades en otros sitios por otras razones. Sí, claro que sí. Hay gente que está defendiendo singularidades en España y algunos de ustedes las comprenden, las entienden y encima les apoyan sin que realmente sean nada singulares. Porque claro, si la singularidad se trata de tener el RH positivo o el RH negativo, mayor muestra de racismo que esa yo no he visto en mi vida. Pero es que, señor Hernández, ustedes están con esos, con los de las singularidades. Quieren ser tan singulares que quieren dejar de ser españoles. Fíjese si son singulares. Y eso a ustedes les parece normal, pero no les parece normal que se haga una norma o que se modifique una norma para que la singularidad de Ceuta, que esa es verdad, es cierta por su hecho territorial, por su situación fronteriza y por el modo en que se trata el acuerdo de libertad de personas y de mercancías, el acuerdo de Schengen en determinados países de la Unión Europea, eso le parece a usted una cosa muy rara. Y dice usted que esperemos a que lleguen los nuestros. Está claro que ustedes no lo van a votar. Porque si nos está lanzando ese mensaje quiere decir que con ustedes no tendremos ninguna posibilidad. Bueno, pues yo también espero que lleguen los nuestros, como usted dice. Que los nuestros son los que defienden Ceuta y Melilla con uñas y dientes. Esos son los nuestros. Y si son ustedes, ustedes también son nuestros. Porque nosotros no le ponemos a nadie ninguna etiqueta hasta que no se define. Y usted acaba de definirse claramente. Que lo hagan los suyos. Bueno, muy bien, pues ya lo harán los nuestros, como usted dice. Ustedes no quieren ni oír ni hablar de esto. Ni de lo anterior, ni tampoco de esto. Yo les digo una cosa, este es un país que está lleno de excepciones, este es un país que está lleno de singularidades, este es un país donde cada vez cada uno reclama más singularidades, más excepciones, más distinciones, más diferencias y nosotros no, nosotros nos vamos a quedar anclados en una norma del siglo XIX que no ha contemplado jamás este hecho en el que sobre el que estamos discutiendo. Y a algunos les parece racismo. Bueno, pues si usted cree que es racismo, siga creyéndose. Esto no es un hecho racista. A otros les parece estrafalario. Bueno, pues que le siga a usted pareciendo estrafalario. Siga usted así. A otro le parece que ya hay suficiente normativa complementaria o de desarrollo, como es los mecanismos que se le exigen a alguien para adquirir la nacionalidad y que realmente no hace falta modificar el Código Civil. Nosotros creemos que hay que mandar un mensaje contundente a todo el mundo. Y es que Ceuta
no se puede tomar por asalto. Yo no he hablado en ningún momento de invasión. Esa palabra la han utilizado todos ustedes. Lo de la invasión. Esa expresión no ha salido de mi boca. Yo no creo que esto suponga ninguna invasión. Lo que sí que creo... No, si lo de tomar el cielo por asalto lo dijeron ustedes, los de Podemos. Yo estoy utilizando terminología suya, no se ría. Ustedes querían acabar con el Estado de Derecho por asalto. Eso era llevar a España al cielo, cuando en realidad hasta ustedes mismos se han metido en un infierno. No, déjeme que termine. Si yo ya les he oído, a ustedes todas las razones que tenían. Nosotros estamos haciendo aquí un intento de defender las ciudades de Ceuta y de Melilla. Es verdad que Melilla tiene más problemas, desde este punto de vista, que Ceuta. Y es verdad que probablemente los datos de Ceuta no les parezcan a ustedes significativos, pero esto supone una tendencia. ¿Defendemos la singularidad de Ceuta? Sí, la defendemos. No solamente en esto, y en muchas cosas más. La protección de los intereses de Ceuta, y en muchas cosas más. Y, señor Aróstegui, al único que se le baja la azúcar es a usted, ya lo sabemos todos. Gracias, señor Carreira. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Carreira, parece ser que aquí el único en este pleno de la Asamblea que defiende los intereses de Ceuta y de los ceutíes es usted. Aquí los demás estamos simplemente por contemplar pues cómo usted avala sus virtudes, las virtudes del Partido Popular, los españoles que son ustedes y los que estamos aquí no somos españoles. Tan españoles somos nosotros, que estamos aquí en la oposición como ustedes. Al menos igual, señor Carreira. ¿Usted está poniendo en duda la españolidad de los que estamos aquí sentados en el pleno de la Asamblea, señor Carreira? ¿Usted lo pone en duda? Pues se equivoca rotundamente. Ese discurso no lleva a usted a ninguna parte, por lo menos saludable, a ninguna parte, señor Carreira. Nosotros defendemos la españolidad de Ceuta y de Melilla. Estamos hablando de Ceuta, la españolidad de Ceuta. Y somos tan españoles, al menos igual que el resto. Señor Carreira, no confunda usted el discurso. Aquí parece ser que desde que ha aparecido una tercera fuerza política dentro del espectro, del mapa político español, de la derecha radicalizada, parece que el discurso del Partido Popular, no solamente aquí, sino en otros foros, pues se ha radicalizado. Yo creo que es un error, porque usted dice una cosa, pero lo mismo le vale una cosa para resolver un problema que otro. El mismo argumento, para una cosa y para lo contrario. Mire usted, señor Carreira, no ponga jamás usted en duda la españolidad de ninguno de los que estamos sentados en este lado de la bancada, al menos del Grupo Socialista. No se lo vamos a permitir, ni a usted ni a nadie. Mire usted, señor Carreira, yo nací en Ceuta, me considero español, me considero defensor de los intereses de Ceuta y de España. Hice el servicio militar, juré la bandera, he prometido ante la Constitución cumplir con los deberes de mi cargo de concejal y de diputado. ¿Qué está usted poniendo aquí en cuestión, señor Carreira? ¿El qué? ¿Lo qué? ¿Hasta qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Es usted un experto en intentar difuminar el debate de lo esencial? Aquí estamos discutiendo sobre esta reforma del Código Civil, la reforma de este articulado del Código Civil, y empieza usted a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con el debate en sí. Nosotros vamos al debate en cuestión, señor Carreira. Y le hemos dicho, y usted no nos ha contestado, que esto es simplemente un planteamiento electoralista, que por qué no lo ha hecho a lo largo de los 7 años y medio donde ha estado el gobierno del señor Rajoy al frente, su mismo signo político, al frente de la nación. ¿Por qué no lo han planteado entonces? Si el problema ya existía, según ustedes, ese problema grave que tenemos aquí, que hay que resolver reformando el Código Civil. El Código Civil es una norma importante, usted lo ha dicho, del siglo XIX, que se han ido produciendo diferentes modificaciones. Y ahora usted, en ese arrebato de singularidad, de excepcionalidades, pues aquí cada comunidad autónoma, cada territorio, va a reformar el Código Civil. Y usted trae aquí, pues esto aquí, que en Ceuta tenemos que ser protagonistas también de reforma del Código Civil en este aspecto concreto que usted está diciendo. Nosotros estamos diciendo de este lado de la bancada que creemos que está suficientemente recogido el tema de la españolidad
en el articulado del Código Civil y que existen los condicionantes y los requisitos adecuados, vienen recogidos en la norma. Otra cosa es que no se estén llevando los mecanismos adecuados para que esto se pueda cumplir a rajatabla. Y es la obligación de los dirigentes, de los responsables políticos, el que se cumpla la ley. Mire usted, si deja entrever que hay mafias, pues habrá que combatir las mafias. Si no se está llevando a cabo un control riguroso del padrón municipal, pues ahí, ¿quién tiene responsabilidades? Si no se está haciendo una revisión exhaustiva de estas situaciones de los pisos pateras, pues a ver quiénes son los responsables. Ustedes están gobernando y tienen esa máxima responsabilidad, hacer cumplir la ley, que para eso lo ha puesto ahí el pueblo. Mire usted, señor Carreira, nosotros decimos que haya un mayor y mejor control policial dentro del municipio para que se avalen con las máximas garantías legales posibles todo lo que sea referente a la residencia, todo lo correspondiente a la españolidad, a la concesión de nacionalidades. Abogamos sobre todo porque su Gobierno, que son responsables ahora mismo de los destinos de esta ciudad, ponga todos los medios y cauces oportunos con los que cuenta, de acuerdo con las limitaciones, pero ponerlo al 100% a trabajar para combatir cualquier efecto ilegal que se pudiera producir. Nosotros estimamos que está muy bien recogido y de una forma sustancial y consistente lo que aparece ahora mismo en el Código Civil acerca de lo que ustedes plantean, que no es necesario llevar a cabo esa reforma. Ustedes insisten. Nosotros hemos esgrimido una serie de planteamientos a los que usted no ha contestado. Usted simplemente se ha mostrado en un discurso de decir que si alguien ha comentado que si es estrafalario, que si es racista y tal. Mire usted, palabras vacías, señor Carreira. Fundamente usted bien esta cuestión que trae a pleno su grupo. Me dirijo a usted porque ha sido el portavoz, no porque tenga nada contra este, ni muchísimo menos, señor Carreira, ni contra su grupo. Ni contra nadie, no tengo nada en contra de nadie, simplemente estamos debatiendo unas ideas políticas y yo simplemente les pongo las mías y se lo he dicho anteriormente, que se deje el asunto sobre la mesa porque creemos que es un asunto de suficiente enjundia, de suficiente calado para darle un tratamiento de mayor rigor y sobre todo lo que hago es un llamamiento y una petición que, bueno, parece ser que nos contamos el resto de grupos políticos que hay en la Asamblea. Esta es una iniciativa del Grupo Popular que no ha contado absolutamente con nadie y tampoco hubiera estado nada mal que hubiera también pulsado la opinión del resto de grupos políticos. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, porque ya los argumentos creo que se han reproducido y para no caer en temas bélicos como el asalto y todas estas cosas que ha argumentado finalmente el señor Carreira, que creo que son más salidas de tono que otra cosa. La idea, señor Carreira y señoras y señores del Gobierno, lo que pretendemos trasladarle desde Caballas es que no se pueden matar moscas a cañonazos. Y este es un planteamiento totalmente desenfocado. Y me parece que el Gobierno cae en una confusión preocupante y es confundir singularidad con excepcionalidad. Yo creo que no tienen nada que ver los conceptos. La singularidad es una cosa y la excepcionalidad es otra. Singularidad, evidentemente, está presente en la ciudad de Ceuta, forma parte de nuestra idiosincrasia y esto no lo puede negar nadie y, evidentemente, en todo aquello que seamos singulares tenemos que ponerlo encima de la mesa y exigir pues la solidaridad del Estado y la solidaridad de los poderes públicos y ahí siempre vamos a estar. Ahora, otra cosa bien distinta es la excepcionalidad y la excepcionalidad a las normas de carácter general. A mí me parece que ahí se le hace un flaco favor a la ciudad de Ceuta. Señor Carreira, para mí, y se lo digo sin acritud, creo que ha sido un exceso comparar los fueros con esta situación. O sea, el fuero del País Vasco o el fuero de Navarra, uno es del siglo XIII y otro es del siglo XV, y han pasado el filtro de constitucionalidad. No se lo olvide usted eso. Los fueros vigentes en España, que tienen carácter supletorio, han pasado el filtro de constitucionalidad. Sí. Si no, no estarían vigentes después de la Constitución española. Han pasado el filtro de constitucionalidad y se ha pronunciado en infinidad de ocasiones el Tribunal Constitucional. Pero repito, carácter supletorio. Usted comparar una situación que tenemos aquí en Ceuta, que usted no ha dado datos, que eso también hace muy débil su propuesta. Usted no ha dado datos. ¿De cuántos casos estamos hablando? ¿De cuántas nacionalidades por residencia que a lo mejor no entran en la casuística que ha dicho usted? Yo se lo voy a decir. En el año 2017 en Ceuta se han dado nacionalidades por residencia, que no sabemos si son de las que dice usted, porque puede ser de gente que ha habido de otro lado.
92. Entonces, claro, 92 casos, señor Carreira. ¿Usted cree que por 92 casos, que igual no se compadecen por la realidad que dice usted, que a lo mejor no son ni gente que se dé el caso que dice usted que ha nacido en Ceuta él, el progenitor, y tenga un año de residencia? ¿Usted cree que por eso usted va a plantearle al legislador, a las Cortes Generales, que modifique el Código Civil? ¿Usted cree que esto es comparable con los fueros de Navarra y del País Vasco? Me parece a mí, señor Carreira, que ahí usted quiebra. Y le decía que lo de los fueros era un exceso, porque los fueros están reconocidos como fuente del derecho español. Lo del uso y la costumbre, eso es lo que son los fueros. Y por lo tanto, por eso están ahí. Pero repito, han pasado un filtro de constitucionalidad. Nosotros, ya se lo he dicho, señor Carreira, todo lo que sea defender los intereses de esta ciudad, y usted lo sabe, usted puede contar con caballas siempre, pero yo se lo he dicho con carácter general. Si usted en su argumentario, tanto en esta propuesta como en la anterior, ha citado las debilidades del acuerdo Schengen, igual lo responsable es revisar el acuerdo Schengen. Si usted habla de un problema sanitario, igual lo responsable es atajar el problema en el ámbito sanitario. No plantear una reforma del Código Civil. Esto no se sostiene. No tiene nada que ver una cosa con otra. Por eso hemos utilizado el término invasión, porque sí, ese argumento sí que lo utilizan otros. Entonces nosotros estamos un poco confundidos, se lo reconozco, señor Carreira. De esta manera estamos plenamente confundidos, porque, se lo digo sinceramente, yo jamás hubiese pensado que el gobierno de mi ciudad planteara esto alguna vez, y menos a 2 meses de unas elecciones generales, sabiendo que las Cortes se disuelven la semana que viene. Lo único es que haya un interés, evidentemente, electoral, que se saben ustedes que tienen que competir, que hay otra opción que dice cosas que, desde nuestro punto de vista, atentan claramente contra las leyes, la Constitución y los derechos fundamentales y humanos, y ustedes han entrado en esa deriva. Pero esa opción suya, señor Carreira, que puede ser legítima desde un punto de vista partidista, no deberían ustedes extrapolar a la institución. Ustedes compitan con Vox todo lo que quieran, pero no pierdan la razón, no pierdan la responsabilidad, no desprestigien la institución. Yo creo que eso debería estar por encima de sus intereses electorales y partidistas, se lo digo sinceramente. Y usted, igual que yo, porque usted es una persona inteligente, se lo reconozco, sabe que esto no va a ningún lado. Esto no va a ningún lado, más que los titulares de prensa y los 2 días que se va a hablar aquí en Ceuta de esto. Esto en Madrid, si llega, directamente va a la trituradora. Gracias, señor Mohamed. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, señor Carreira, el debate es político, pero también es legal. ¿O es que le va a dar usted una patada al Estado de Derecho? Sí, no. Si no hay ningún informe que diga que esto es legal y que no contraviene las normas del ordenamiento jurídico, es que no sé cómo decírselo, se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir. Es que no se da cuenta del ridículo tan espantoso que podemos hacer, porque posiblemente cuando llegue a Madrid no se distinga entre los diferentes grupos, sino que digan, mira lo que manda Ceuta. Le he dado datos. No me ha dado usted nada que se pueda contraponer a los datos que le he puesto. Y en base a esos datos se ve que no existe excepcionalidad, que posiblemente sea lo que le digan en Madrid en caso de que alguien la lea, que los datos entran dentro de las ratios. Y, por lo tanto, no existe ningún tipo de excepcionalidad. Un poquito más de fundamento. Si no hay informe legal, si no hay contraposición de los datos, que le he dado datos de los últimos 14 años que expone el propio Gobierno de España, pues dígame usted. No se puede dar una peculiaridad cuando esa peculiaridad no existe, o es que no lo ve. Si aquí lo que se pretende es evitar algún tipo de efecto llamada, lo que hay que hacer, se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir, es mejorar el control en el padrón municipal. Ahí sí hay una herramienta y tenemos un instrumento a nivel local en la que se puede y se debe actuar. Pero no esta pretensión, permítame que se lo diga coloquialmente, es una ida de olla total y absoluta. El esperpento de esta mañana es tremendo. Entre la modificación de una ley y la modificación del Código Civil, menos mal que no les ha dado usted por proponer también alguna modificación constitucional. Incluso ya ha puesto, están ustedes muy envalentonados. Y están nerviosos y hasta me atrevería a decirle que exaltados en la defensa de una propuesta que creo que ni ustedes llegan a comprender el fondo de la misma, porque no hay nada que la avale. Se cae sola, se sostiene
sobre agua, sobre arenas movedizas, y esto no tiene visos de poder prosperar. ¿No le resulta a usted, cuanto menos para plantearse los motivos por los que aquí 4 grupos municipales le están diciendo que no, cada uno con sus diferentes argumentos? ¿Usted no cree que tal vez se esté equivocando? ¿O ustedes van a tener la razón siempre? ¿O esto es pasar el trámite? Aclárnoslo, porque no, de verdad que no llegamos a comprenderlo, y hablamos de una norma que, como le decía antes, es del 90, tiene 28 años. Existen controles más que suficientes, requisitos más que suficientes para ver que se cumplan escrupulosamente todo lo establecido en el Código Civil y en todas las normas. Por lo tanto, los datos no permiten tampoco poner la lupa acerca de esa excepcionalidad. No sé. Y en cuanto a los fueros que usted hablaba, se le ha olvidado hablar del fuero del bailío, que me imagino que para esto pues no le habrá interesado tampoco citarlo, o igual se le ha pasado por alto. Como sea, desde luego, la propuesta, tal y como ustedes la traen articulada, créame que no es que sea débil, es que se cae sola y a trozos. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Vargas, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Son españoles de origen, y quiero leer los 2 primeros supuestos, los nacidos de padre o madre españoles y los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático consular acreditado en España, y esto es lo que ustedes proponen. Igualmente se exceptúan los hijos de los extranjeros nacidos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ustedes proponen un régimen excepcional para los nacidos de padres extranjeros en Ceuta y Melilla. El derecho que les proporciona, que obtienen naciendo sus hijos en cualquier parte de España, en Ceuta y Melilla no van a tener ese derecho. Eso es lo que ustedes quieren, y es lo que les digo que es excepcionar a Ceuta y Melilla, a las 2 ciudades, del separarnos, darnos un régimen especial, distinto al resto de España, a los que nazcan aquí. Si nacen en Algeciras, sí, pero si nacen aquí, no. Esto es lo que ustedes proponen. La propuesta es estrafalaria y oportunista. Estrafalaria, fíjese usted, leyendo su propuesta, rizan el rizo, porque a estos hijos de padres extranjeros que nacen aquí en Ceuta se les propone una vía excepcional, que es la del artículo 21.1, que sea el Consejo de Ministros, lo dicen ustedes, que sean el Consejo de Ministros en que con carácter, cuando concurran circunstancias excepcionales, como por ejemplo, según ustedes, nacer en Ceuta, les proporcionen, el Consejo de Ministros les otorgue la nacionalidad española. Esa es la vía alternativa que ustedes proporcionan, lo que dice su propuesta. Ustedes no están defendiendo a Ceuta, desde luego no más que el resto de grupos. Ustedes están haciendo una propuesta que no es ni siquiera suya, que viene de Melilla, y que ustedes se ven arrastrados con el compromiso que han adquirido con Melilla de aprobarla igual que la aprobaron ellos, incluso cuando las circunstancias políticas que nos rodean, de un gobierno que ya ha señalado una fecha para unas elecciones generales y de unas Cortes a punto de disolverse, aunque las circunstancias han cambiado,
circunstancias determinantes para que esto tuviese alguna posibilidad de prosperar. Ustedes se empeñan en seguir adelante, a pesar de este cambio de circunstancias. No lo hacen porque sea urgente la solución. Esto es un régimen, una situación que lleva arrastrándose 20, 30 y probablemente más años. Y a ustedes de repente les ha entrado la urgencia. A ustedes o a Melilla, pero ustedes se hacen eco de esa urgencia de Melilla. Es imposible no tomar como referencia y como justificación las elecciones del próximo 26 de mayo. Es lo único que explica esa insistencia en querer sacar, no esto adelante, porque ustedes saben que no va a ningún sitio, sino de ponerlo encima de la mesa. Ahora, precisamente ahora. Y además, sin buscar alternativas que realmente puedan atajar esas consecuencias fraudulentas que tienen el origen, insisto, en la asistencia sanitaria, en el modo como se presta la asistencia sanitaria aquí en Ceuta. Ciudadanos, usted lo sabe, somos más partidarios de la normalidad, de insistir en la normalidad que en la singularidad. Nosotros preferimos insistir en que Ceuta se parece a Málaga, se parece a Cuenca y se parece a Burgos, y que los mismos derechos que allí se dan aquí, y las mismas obligaciones que tienen allí se tienen aquí. Porque esto está en España como aquello, con todas las consecuencias. Muchas gracias, señor Vargas. Señor Carreira, tiene usted la palabra. Sí, esto está en España como Cuenca, como Burgos, como San Sebastián, como Barcelona, como La Coruña, como Jaén, como donde usted quiera. Pero España es plural y diversa. Y eso no es una frase que se me haya ocurrido a mí. Eso es un hecho evidente, ¿no? Mire, cuando yo era pequeño, hace ya muchos años de esto, España era igual de plural e igual de diversa que es ahora. Lo que pasa es que los gobiernos no existían, los gobiernos autónomos, y por lo tanto nadie reivindicaba tanto aquello de la pluralidad, la diferencia, la singularidad y todas estas cosas. Hoy en día parece que hay una carrera sin fin por parte de todos los gobiernos autónomos para establecer la diferencia con respecto al que está al lado. Y yo supongo, quiero suponer, que no lo harán por razones electorales, sino que lo harán en defensa de los intereses de sus ciudadanos. A veces me choca oír cosas que oigo respecto de una cosa que se le ha ocurrido al gobierno de las Islas Baleares, o de una cosa que se le ha ocurrido al gobierno de Cataluña, o de una cosa que se le ha ocurrido al gobierno de Castilla-León. Me choca oír estas cosas, ¿no? Porque me parece que vamos en la dirección contraria a la que a mí me gustaría que fuera este país. Es todos unidos con una misma idea, no una misma idea, perdón, eso es pensamiento único. No. Con un mismo proyecto común, con diferentes ideas, pero con un mismo proyecto común. Sin embargo, este país no va así en este momento. Y nosotros, que hemos sido los más patriotas del mundo mundial, hemos estado siempre sin reivindicar nada, siempre diciendo somos españoles y no queremos... Pues toca el momento de la reivindicación, señor Vargas, y le toca también a usted. No se puede esconder con eso de queremos ser iguales. Es que ya no hay nadie aquí igual a nadie. Aquí cada uno defiende sus circunstancias particulares. El presidente de Cantabria, el otro día le vi beberse un vaso de leche directamente de la ubre de una vaca, diciendo que esa era la cosa más maravillosa del mundo. Hombre, tampoco hace falta hacer esas barbaridades, ¿verdad?, para defender la leche de Cantabria. Pero lo hizo, ¿no? Entonces, claro, al final, en esta carrera sin fin, parece como que estamos todos un poco locos, pero no es cierto, no estamos todos un poco locos. En Ceuta ha habido muy pocas iniciativas legislativas de calado, muy pocas. ¿Por qué? Porque siempre hemos pensado que el Estado
nos iba a atender en nuestras reivindicaciones. Y el Estado unas veces porque tenía problemas más importantes que nosotros o consideraba que eran más importantes que nosotros. Otras veces porque los gobiernos eran débiles y tenían que llegar a acuerdos con los responsables de otros territorios, etcétera, etcétera. Siempre nos ha atendido, es verdad, pero también es verdad que siempre no hemos sido un problema. Y no queremos ser un problema. No, nosotros no queremos ser un problema para ningún gobierno. Pero lo que sí que queremos, evidentemente, es hacer oír la voz de Ceuta para que se refleje en el derecho positivo aquellas singularidades y excepcionalidades, señor Alí, que concurren en torno a la ciudad autónoma de Ceuta. No nos vemos arrastrados para nada por ningún gobierno amigo o hermano como es el gobierno de Melilla. He dicho antes que probablemente ellos tengan en este sentido un problema mayor desde el punto de vista de los datos que tenemos nosotros. Pero en todo caso, lo que es cierto es cierto. Usted ha propuesto que se modifique el acuerdo de Schengen. Bueno, hay que modificarlo para revisarlo. Si es difícil adquirir la nacionalidad por lo que usted ha contado, ya sabe usted cuál es el procedimiento de modificación del acuerdo de Schengen. ¿Les llama a ustedes a todos la atención que se nos ocurra modificar el Código Civil? ¿Eso qué es, un tótem? ¿El Código Civil? Digo que tiene más modificaciones que los pelos del señor Aróstegui a lo largo de toda su larga historia. ¿Les llama la atención que se nos ocurra ser singulares en algunas cosas, cuando todo el mundo quiere ser singular? El señor Hernández se enfada conmigo porque cree que la he llamado antipatriota, porque su gobierno de España pacta con gente que no quiere singularidades, quiere las máximas singularidades y no la modificación del Código Civil, no. Quiere la modificación del ordenamiento jurídico básico que regula el conjunto de este país. Vamos, quiere la destrucción de la Constitución española. Y eso, que es cierto, que es un hecho evidente, le pone los pelos, no le pone los pelos de punta, pero sí que nosotros queramos modificar el Código Civil, o que queramos modificar la ley que protege los derechos del menor sin que nosotros pretendamos que vaya en detrimento de los menores, ni que vaya tampoco en detrimento esta modificación del Código Civil de nadie que tenga un derecho reconocido. Lo que pretendemos es defender los intereses de Ceuta, con su situación, la que es, su situación histórica en este momento, la que es, su situación legal, la que es, el gobierno que hay, o el que vaya a haber, el que sea, cortes sí, cortes no, nos da igual, elecciones sí, elecciones no, pero todo es electoralista. Pero todas estas propuestas que vamos a discutir aquí, que ponen en el apartado C, propuestas de los grupos políticos, que son exactamente 14, ninguna es electoralista. Ustedes son espíritus puros. Pues nada, hagan lo que quieran. Gracias, señor Carreira. Vamos a someter a votación que quede el punto sobre la mesa. ¿Votos a favor de que quede el punto sobre la mesa? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? Se levanta la sesión.